brevemente hablando de un tema que tiene que ver con el diplomado que vamos a estar iniciando el próximo 6 de noviembre. Básicamente, como un proceso de intercambio de aprendizaje. Por lo general, yo suelo aprender más de mis alumnos en cada charla o clase que suelo dar. Así que quiero que me vean como un mero interlocutor entre, en este caso, transferir un poquito de conocimiento para ir aprendiendo un poco más en esta jornada que esperemos sea bastante fructuosa para todos y podamos tener, digamos, el beneficio de ir aprendiendo algo nuevo de cara a nuestro próximo diplomado que vamos a estar iniciando el próximo 6 de noviembre. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es justamente conocer un poco esta cuestión. Primeramente, me interesaría conocer un poco a nuestro auditorio, como veo que somos bastante heterogéneos, hay paridad entre hombres y mujeres. Entonces, primero saber si todos los que estamos acá presentes somos los que vamos a estar cursando el diplomado de plan de negocios que vamos a estar iniciando el próximo 6 de noviembre y sobre todo más o menos saber cuál es la rama, la especialidad, para saber cómo enfocar entonces desde el punto de vista didáctico para que pueda llegar mejor la charla del día de hoy. Así que apreciaría si de repente cada uno podría presentarse en nombre y decir brevemente a qué sector se dedica, entonces para ir conociéndonos también en esta jornada. No sé si ahí Gloria Romina Viveros dice, va a participar, es química industrial, en este caso trabaja en el área de marketing. A ver, entonces, bueno, básicamente el diplomado quiero explicar para entender la utilidad, porque muchas veces nos venden un diplomado, tenemos ciertas expectativas, resulta que al final no termina siendo como pensamos que era, y a veces como es bastante, digamos, extenso, recién estaría terminando en el mes de junio, entonces queda como que la expectativa un poco bajo. Entonces, básicamente para entender nuestro diplomado va dedicado exclusivamente a profesionales que están del área de la química, química industrial, tecnólogo en alimentos y diversas carreras afines de diversas universidades, no solamente la Universidad Nacional, sino que también el hecho de la posibilidad de complementar ese conocimiento técnico, en este caso, el conocimiento técnico que ustedes tienen en sus respectivas áreas, ¿verdad? De profesión, para llevar a cabo emprendimientos o empresas, pequeñas, medianas empresas, de manera personal, de manera tal a poder tener ese conocimiento y ese soporte a llevar una empresa de manera exitosa. O sea, básicamente haciendo esta introducción, el día de hoy lo que vamos a estar hablando es justamente conocer un poco cuál es el rol que tiene el administrador de empresa. Si bien es cierto, la administración de empresas es bastante amplia, vamos a tratar de definir, de delimitar un poco, en este caso, cuál es la función de la administración de empresas y al final conocer un poco cuál es la importancia de contar con un plan de negocios, que finalmente es como es una herramienta en la cual nos va a servir para tomar decisiones correctas en la administración y el manejo de nuestra empresa. Entonces, como todo punto de partida, primero quiero también expresar que en cualquier momento de la disertación de la charla del día de hoy, sin ningún tipo de problema, pueden interrumpir si tienen algún tipo de duda o alguna consulta para poder ir aclarando. Lo ideal es que justamente sea lo más claro posible y didáctico por sobre todo, para poder ir entendiendo de qué vamos a hablar el día de hoy. Y básicamente entonces vamos a estar partiendo del concepto de lo que es la administración de empresas propiamente dicho. Y en esencia la administración de empresas se considera, si bien es cierto, hay muchas definiciones de diversos autores dependiendo del enfoque que se le dé, se considera que la administración en sí es un proceso. ¿Y por qué decimos que es un proceso? Y ahí tenemos que ir abriendo una llave, paréntesis, y definir lo que es proceso. Y el proceso entendido desde el punto de vista que es un conjunto de pasos sistemáticos, metodológicos, que tienden a lograr un objetivo. Es decir, conjunto de pasos que tienden a lograr un objetivo en el sentido de proceso. Y la administración básicamente tiene 4 pasos fundamentales, ¿verdad? Como es metodológico, como es secuencial, que de cierta forma nos lleva a la administración de una empresa de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Y ese proceso tiene que ver con 4 funciones básicas, y la primera es la planificación, organización,
la dirección y el control de una empresa, que son las cuatro, digamos, funciones principales y las cuatro sectores digamos, en el cual se distribuye y se divide una empresa tipo en su manejo. Por eso es que siempre solemos ver en cualquier tipo de empresa, está la gente que está en el sector de marketing, que tiene que ver exclusivamente con el sector de mercadotecnia. Otra función que está la función de producción, que es la gente que produce, tiene que ver con el layout, definir la localización, la forma del proceso de sistema de ingreso del producto hasta que sale y finalmente llega al consumidor final. Está la parte financiera, porque la parte financiera también es una pata bastante importante de la administración, puesto que es el sector que debe conseguir los fondos y debe manejar el recurso financiero para hacer posible el objetivo de la empresa, para llegar al objetivo. Y por último tenemos el sector de mercadotecnia, que es la encargada de comercializar dichos productos. Básicamente es la distribución de las cuatro áreas funcionales de la empresa dentro de las cuatro funciones básicas de la administración, que tiene que ver con la planificación, la organización, la dirección y el control. Ahora bien, ¿qué es lo que se administra en una empresa? Y básicamente lo que administramos, o la empresa está compuesta por recursos, que son recursos financieros, instalaciones, maquinarias, tecnología, investigación y desarrollo, el recurso intangible como la llave, el valor de la marca, es decir, múltiples recursos que tiene la empresa que debemos justamente planificar, organizar, dirigir y controlar para utilizarlo de manera, dos cuestiones, eficaz y eficiente, en este caso, con el fin de lograr el objetivo en este caso. ¿Qué es? Y ahí entramos en otra cuestión de la disyuntiva de que siempre se debate entre eficacia y eficiencia. ¿Qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? A veces se pregunta si soy eficaz, necesariamente soy eficiente. Puedo ser eficaz y no eficiente. O si ya soy eficaz, soy eficiente. O si no soy eficaz, no soy eficiente. Son diversos juegos que tienen que ver con estas dos palabras clave en la administración. Y la eficacia básicamente tiene que ver con la toma de decisiones y tomar decisiones de manera correcta y lograr el objetivo. Es decir, en la eficacia, lo único que importa es lograr el objetivo. No importa qué tiempo usaste, qué tiempo utilizaste o qué cantidad de recursos utilizaste, con el único y solo fin exclusivo de lograr el objetivo. Por ejemplo, básicamente para tener en cuenta, por ejemplo, comenzamos una carrera, la carrera universitaria, de repente dejamos un año por una cuestión A, B, X, Z motivo, dejamos la carrera un año, retomamos el año siguiente, después dejamos un semestre y sucesivamente, y la carrera que debía terminar en 5 años, terminamos en 7, pero terminamos la carrera. No obstante, podemos decir que somos eficaces. ¿Por qué? Y porque se logró el objetivo que era terminar la carrera. Ahora bien, la eficiencia tiene que ver con una relación de dos variables, que es el tiempo y la cantidad de recursos utilizados. Y ahí viene la eficiencia en el sentido de lograr el objetivo, pero con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, mejorar el rendimiento, aumentar el rendimiento al máximo posible. Menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible es eficiencia. Entonces, eficacia es lograr el objetivo y eficiencia tiene que ver con lograr, pero con dos cuestiones importantes, dos variables, tiempo y recursos. Y obviamente todo esto está tendiendo a justamente lograr los objetivos de la empresa. Y en ese sentido tenemos que entender que es una empresa, que es, digamos, el ámbito de acción donde nos vamos a desenvolver o probablemente nos estamos desenvolviendo, donde pretendemos justamente administrar. Y en ese sentido, tenemos que decir que la empresa es una unidad productiva en primera instancia que crean personas conformadas por recursos humanos, en este caso, pero ¿con qué fin se crea una empresa? Y básicamente una empresa se crea con el fin de satisfacer una necesidad que la necesidad puede ser satisfecha de dos maneras, con un producto. El producto es el sentido genérico o amplio que se subdivide otra vez en dos especies. Producto, género, especie puede ser un bien o puede ser un servicio. Es decir, una empresa puede dedicarse, por ejemplo, en mi caso, como tengo una consultoría, hago asesorías empresariales y también jurídicas, entonces el producto que yo ofrezco es un servicio, es una cuestión intangible, no se puede percibir a través de los sentidos. Sin embargo, si yo produzco lapiceras,
que es un producto, en este caso, pero es un bien físico, tangible, se puede ver, tocar, percibir a través de los sentidos, entonces estamos hablando de un bien. Y esto está orientado a tres objetivos principales en la empresa. En primer lugar, obviamente, toda empresa, al menos la empresa en el sentido que nosotros vamos a enfocar, es una empresa que busca obtener utilidades. O sea, no somos una entidad de beneficencia donde vamos a invertir dinero, tiempo, recursos para, digamos, hacer caridad. Es una empresa donde se invierta tiempo, recursos, dinero para obtener utilidades. Primer objetivo fundamental de la empresa en la actualidad es obtener utilidades. El segundo objetivo, como la empresa permanece en un horizonte de tiempo, en este caso, el objetivo y la obtención de utilidades debe ser sostenible, es decir, sostenible en el tiempo. Obtener utilidades, sostenible en el tiempo. No solamente obtener utilidades este ejercicio 2023, sino el 2024, 2025, 26 y así sucesivamente, de acuerdo a los objetivos que se trazan previamente en un proceso de planificación, que es justamente nuestro plan de negocio, que es nuestra hoja de ruta, donde nos permite alinear todas las cuestiones, la estrategia con los objetivos, para lograr justamente las utilidades. Y por último, el tercer objetivo de una empresa es maximizar el valor de la empresa. Es decir, de esta manera tenemos, resumiendo, que una empresa es una unidad productiva, ¿verdad? Entonces, que se crea con el fin de satisfacer una necesidad a través de un producto, género, y ese producto puede ser una especie, bien, si es físico, tangible, perceptible a través de los sentidos, o un servicio, si es intangible o no perceptible a través de los sentidos, y tiene tres objetivos fundamentales. Uno, obtener utilidades siempre, o sea, la empresa se crea para ganar dinero, no hay de otra. El segundo es que sea sustentable en el tiempo, y el tercero, que se maximice el valor de la empresa. Así que básicamente estamos hablando entonces de la administración, que la administración es un proceso, conjunto de pasos sistemáticos de planificar, organizar, dirigir y controlar, en este caso, para lograr los objetivos de la empresa. Bueno, esta es la parte introductoria de las cuatro funciones a grandes rasgos. Obviamente, de cada función de la empresa, esto vamos a ir desarrollando y desmenuzando y sumergiéndonos e hilando fino en cada función de la empresa, ¿verdad? La idea es dar un pantallazo general de cuáles son las funciones básicas del administrador, digamos, con el fin de establecer un plan de negocios y utilizar los criterios técnicos, científicos de la administración de empresas para el manejo eficaz y eficiente de los recursos. Bueno, llegando hasta aquí, si hay algún tipo de duda, alguna pregunta, alguna consulta. A ver. No sean tímidos. Tímidas. Profe, yo soy Analía y te quería hacer una consulta. Mi área es en realidad bioquímica, o sea, la parte de Sí. laboratorio clínico sería. Viste cómo nos dijiste que como para presentarnos y ver los objetivos de este curso van con lo que nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Y en mi caso es ver si es que se puede Sí. aplicar a la parte de lo que es laboratorio clínico. Es un negocio de servicio, a mi criterio. No, categóricamente, resumiendo de vuelta, vamos a recapitular. La administración se aplica a todo tipo de empresa. La empresa nomás se diferencia en cuanto al producto, que es el género. Es decir, en este caso, tu empresa que es bioquímica, en este caso presta un servicio, no vende un bien tangible. Es decir, vos te vas, te traes la muestra de sangre o lo que fuera la muestra de lo que vaya a canalizar, te dan un resultado porque se presta un servicio, es intangible. Obviamente que dentro de esa empresa tiene también sus cuatro áreas funcionales, su departamento de producción, el que toma la muestra, el que analiza, el que tiene los resultados, tiene también el proceso del que cobra el arancel, tiene la secretaria, tiene también el encargado financiero que tiene que conseguir los insumos para la compra de maquinaria, algún tipo de nuevo elemento que se requiera para financiar y hacer posible, digamos, operativizar. Tiene que tener un departamento de marketing, ¿verdad? Hoy con la cuestión de la época digital 2.0, 3.0 y va avanzando la tecnología, aumenta. O sea, las redes sociales se convirtieron en una herramienta imprescindible. Hoy la empresa que no está en redes sociales, de Instagram, TikTok, Facebook, prácticamente no existen.
Entonces, ese es el proceso también de mercadotecnia y esta cuestión se aplica a cualquier tipo de empresa, servicios o también bienes tangibles, como puede ser, qué sé yo, por ejemplo, los que son tecnólogos en alimentos, de repente quieren producir productos deshidratados, por llamarlo de alguna manera, y van a tener que vender en un paquete, van a tener que crear un paquete, un packaging, un envase, una marca, van a tener que construir un logo, van a tener que construir canales de distribución, van a tener que segmentar su mercado, van a ver a quiénes quieren llegar, van a determinar también al segmentar qué nivel socioeconómico pretenden llegar, qué zona geográfica pretenden cubrir, queremos cubrir central, queremos cubrir todo el país, queremos cubrir Alto Paraná, etcétera. Se aplica prácticamente a todo tipo de empresas. De hecho, por eso se llama administración de empresas. No sé si contesta la pregunta. Sí, súper, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Con relación a las funciones del administrador, dijimos que eran 4. Y la primera función tiene que ver con el proceso de planificación. Ahora bien, para planificar es el primer paso. Por eso decíamos que cuando decimos proceso, la característica indispensable del proceso es necesariamente que es un conjunto de pasos sistemáticos, metodológicos, tendientes a lograr un objetivo. Es decir, no podemos hablar de proceso, cuando hablamos de proceso en administración, necesariamente hablamos de una secuencia: planificación, organización, dirección y control. Podemos decir control, organización, dirección, control, sino necesariamente tenemos que hablar de ese proceso, de ese conjunto de pasos sistemáticos que es planificar, organizar, dirigir y controlar, en ese orden y en esta secuencia. De hecho, cuando nosotros comenzamos una carrera, ¿verdad? Comenzamos por el primer semestre, el segundo semestre, tercer semestre, seguimos una secuencia. Cuando los niños entran al colegio, a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, no puede hacer un per saltum y van de primer grado al sexto grado. O sea, necesariamente tiene que seguir la secuencia y eso es un proceso. Se construye una serie de secuencias de pasos para lograr el objetivo. En ese sentido, la planificación, ¿qué es lo que se pretende hacer? La planificación lo que pretende es justamente determinar, conocer, en este caso, es el proceso, como la administración es un proceso en sentido general y la planificación es una parte del proceso, entonces obviamente también la planificación es un proceso. Ahora bien, proceso entendido como conjunto de pasos sistemáticos tendientes a qué. Y en la planificación es la parte, digamos, cuando la idea del negocio todavía está en la mente del creador, del empresario, del visionario, del que va a crear la empresa. Entonces, en ese sentido, tiene un conjunto de pasos, otra vez, sistemático, metodológico, de cómo se establece el proceso de planeamiento o de planificación, ¿verdad? El primer paso para determinar la planificación tiene que ver con la visión. La visión es digamos, la perspectiva que tiene el empresario de cómo quiere ver su negocio, su empresa a largo plazo. O sea, tiene la característica que la visión es a largo plazo. Tiene otra característica también la visión, para construir y elaborar la visión, tiene que ser cuasi utópica. Es decir, no puede ser una visión fácil de lograr. Es decir, tiene que ser algo desafiante, que prácticamente, de hecho, no se logre, porque la visión, una vez que se logra, si se logra la visión, se logra concretar la visión, prácticamente esa empresa ya no tiene razón de ser porque llegó al sumum de lo que aspira a ser. La visión es básicamente como una brújula y tipo la estrella ahí en el mar que te guía la brújula hacia dónde tenés que irte. Pero parece que cada vez que estás llegando se aleja más y nunca se alcanza. ¿Pero qué? ¿Para qué sirve? Y te sirve como de norte, de guía y de rumbo para saber hacia dónde querés. Entonces, de largo plazo es subjetivo. Las visiones se enuncian de manera subjetiva, no estamos hablando de maneras objetivas, cuantitativas, como decir ganar 10% más que el año 2022, sino que es cuestiones subjetivas, es decir, que son abstractos y depende de la percepción y la subjetividad de cada persona. Es decir, ser líder regional en el mercado en materia de servicios, o sea, es algo bastante tangible. Excelencia educativa, excelencia en el servicio. La excelencia lo podemos medir cuantitativamente. Excelencia es tanta cantidad de manera cuantitativa y objetiva, sino que la excelencia para mí puede ser una cuestión, para ustedes puede ser otra cuestión y así sucesivamente para cada persona. ¿Por qué? Porque son puntos de vista diferentes
y ahí entra lo que se llama la subjetividad. Sin embargo, la misión sí ya es objetivo y es a largo plazo. Y tiene que ver con cuál es el negocio en el cual se está dedicando la empresa. Cuando se dedica a cuál es el negocio, es realmente qué es lo que está vendiendo. Cuando una empresa dice que lo que está vendiendo no es prácticamente el producto que está vendiendo, sino cuál es el valor agregado que vende. Vayamos a empresas, por ejemplo, ¿qué vende Disney, una empresa multinacional de los Estados Unidos? No vende ir a verle a Blancanieves en el Magic Kingdom, donde están los juegos artificiales. Lo que vende es magia, fantasía, sueño. ¿Qué vende una empresa de somier? No vende el colchón propiamente tal, sino vende confort, comodidad, placer. ¿Qué venden las discotecas, las casas? No venden la experiencia, sino que venden es entretenimiento, experiencias, etc. Entonces, ese es el negocio y hay que enfocar y construir la misión para ir aterrizando de lo subjetivo a lo objetivo. Después, el siguiente paso, decimos que paso secuencial, el primero, el segundo, vamos al tercero, tenemos que establecer la filosofía y los valores que va a tener la empresa. Toda empresa tiene que tener ciertos valores y principios filosóficos sobre los cuales se va a regir y es como la piedra angular y el cimiento sobre el cual se va a construir la empresa. Es decir, valores de justicia, honestidad, eficiencia, responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, etcétera, que tiene que ser coherente en lo que dice la filosofía versus lo que realmente ocurre en la empresa, porque hay empresas que hacen una planificación estratégica que el PowerPoint aguanta absolutamente todo, pero resulta que en la vida real no hay coherencia, hay una disonancia cognitiva entre lo que se dice que se hace, lo que está en el PowerPoint, que es la misión. Si es que se fijan a partir de ahora, probablemente no se habrán fijado, pero a partir de ahora, vean, vayan a cualquier lugar, cualquier laboratorio, ya que están en el sector químico, y lo primero que van a ver en un cartelito bien lindo y cada vez más innovativo y más novedoso, dice, visión. Nuestra visión es ta, 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 ta. Nuestra misión, y dice, y después nuestros valores o filosofía, y resalta los valores. Es decir, es la estructura sobre la cual descansa, piedras angulares, la parte, digamos, estratégica de la empresa, pero no muchas veces, o sea, muchas veces eso no se condice, esos valores, es decir, la equidad, y de repente, qué sé yo, las mujeres trabajan más que los hombres, por ejemplo, entonces son cuestiones que no se dan en la realidad, hay una disonancia cognitiva, el papel dice una cosa, pero se hace otra. ¿Y qué es lo ideal? Y lo ideal es que tiene que haber armonía cognitiva, en este caso en el sentido de que tiene que haber coherencia y coordinación entre lo que dice el papel versus lo que ocurre. En tercer lugar, cuarto, tenemos a los objetivos. Y los objetivos es lo que pretende lograr la empresa. Los objetivos, otra vez, tienen características y se clasifican a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Ahora bien, los objetivos tienen la siguiente característica. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que ser elaborado en forma de infinitivo. Se redacta el objetivo. Ese es como un objetivo personal que se pretende, por decirte, adelgazar 5 kilos para Navidad. Entonces, es un objetivo claro, específico. Se pone una métrica, 5 kilos, se pone plazo, Navidad. Tenemos 2 meses. Entonces, se establece claramente el objetivo. El objetivo tiene que ser claro, tiene que ser real, tiene que ser posible, tiene que ser medible también, de manera tal que esto pueda justamente controlarse en el horizonte de tiempo. Y de acuerdo al horizonte de tiempo puede ser corto plazo, mediano plazo o largo plazo. ¿Cómo entendemos lo que es corto plazo? Corto plazo es de 0 a 12 meses, es decir, un año. Estamos hablando de corto plazo. De 1 a 5 años estamos hablando de mediano plazo. Y de 5 a 10 años estamos hablando de largo plazo. Entonces, la empresa debe trazarse en un horizonte de largo plazo sus diversos objetivos de que ir logrando. A corto plazo puede ser posicionarse o tener un determinado porcentaje de participación de mercado, aumentar un X porcentaje de ventas, un X porcentaje de utilidades. A largo plazo ya puede hablarse de una estrategia de expansión, abrir sucursales, expandirse geográficamente, y a largo plazo ya puede ser diferentes cuestiones como exportar, posicionarse, empresa líder en un horizonte. Entonces, esos objetivos, repito, claros, posibles, reales, medibles y cuantificables, ¿verdad? Porque el objetivo no podemos tener un objetivo que no sea real, como decir poner una sucursal en la luna. O sea, como es inviable, es irreal, motivo por el cual, en este caso, no es factible realizar el objetivo.
Entonces tiene que ser algo posible de acuerdo a los recursos y la posibilidad de la empresa. Quinto lugar, están las estrategias. Las estrategias de cómo se va a abordar para lograr el objetivo. Es el cómo. ¿Cómo pretendo hacer para lograr el objetivo? En función, alineado siempre como mi visión, misión, valores, objetivos y la estrategia. Y hay básicamente tipos de estrategia, que es la de diferenciación, o puede ser una estrategia enfocada en líder en costos. La estrategia, por decir, de diferenciación es de qué yo me diferencio de la competencia, y como yo tengo un producto, ese producto, todo producto tiene algo que se llama características o atributos. Entonces, en función a los atributos y características de mi producto, yo tengo que conocer a mi cliente, a mi segmento, a mi target, y tengo que saber para ese segmento, para ese target, qué atributo de mi producto es importante. Y entonces, a partir de ahí, identificando eso, yo me determino en ser el mejor en ese atributo que es importante para el cliente. Entonces, esa estrategia de diferenciación. Entonces, ¿cuál es la cuestión de la estrategia de la diferenciación? Donde, en este caso, el margen por cada unidad es mucho mayor, pero el volumen de venta es mucho menor. Entonces, hay un margen diferente. La gente paga un precio más alto, pero paga un precio más alto por calidad, por confort, por servicio, por estatus. Por ejemplo, tenemos marcas de relojes, Rolex, autos de alta gama, Mercedes, BMW, Audi, que en realidad te presta la misma satisfacción que cualquier vehículo coreano, pero ¿por qué la gente consume o compra vehículos de alta gama? Y por una cuestión de estatus. Entonces, pero está dispuesto a pagar más por tener ese vehículo. Entonces, una estrategia de diferenciación, diferenciarse de la competencia en un atributo de ese producto que el sector, que el mercado considera es importante y relevante. Versus, comparativo, haciendo el contraste, diferenciación versus liderazgo en costo. El liderazgo en costo tiene que ver con vender al menor precio, pero ¿qué ocurre? El volumen es mayor y el margen de utilidad por cada unidad vendida también es menor. Entonces, el negocio no está en el margen por unidad, sino el negocio está por cantidad. Son las empresas, por ejemplo, chinas, coreanas, que tienen un precio prácticamente sin competencia en cuestión a precios. El margen es mucho menor, pero el negocio está en el volumen de venta. Todas estas cuestiones de las estrategias, el administrador debe definir a inicio. Todo lo que estamos diciendo de la planificación, la empresa todavía no está en el mercado. Solamente está en la cabeza del administrador, del dueño, del visionario, del emprendedor, y probablemente en una que otra en un bosquejo de PowerPoint, pero no está todavía, digamos, no salió todavía al mercado la empresa. Entonces, cuestiones que hay que definir. Y una tercera opción de estrategia podría ser lo que se llama el enfoque o nicho. Si en una empresa donde hay, digamos, ya hay mucha competencia, se puede determinar y buscar un nicho. ¿Qué es un nicho de mercado? Es un segmento de mercado importante, que sea lo suficientemente grande, pero que en el cual nadie haya ingresado todavía. Entonces, haciendo el estudio de mercado respectivo, entonces me determina que tiene una gran magnitud y podemos ingresar a ese mercado para satisfacer esa demanda. Segmentos, o sea, ejemplos de estrategia de nicho de mercado, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de segmentos específicos, personas obesas. Ahora está muy de moda también las cuestiones de las personas celíacas, todo lo que es productos sin gluten para los que están en el rubro de alimentos. El tema de la celiaquía y del productos sin gluten es todo un nicho de mercado exclusivamente, en el cual justamente la característica tiene que ser que en ese nicho, que es una torta pequeña, la característica para que sea rentable es que nadie tiene que estar en ese nicho, o cuanto menos tiene que ser público. Porque, caso contrario, si ya son muchos oferentes en ese sector de mercado que ya es pequeño, obviamente la cuestión, digamos, del objetivo principal de la empresa, que es obtener rentabilidad, no va a ser posible. Después está el quinto, sexto, sexto lugar, las políticas. Las políticas son las reglas en el cual va a estar rigiendo la organización o la empresa, el rayado de la cancha, las reglas, las políticas. Es decir, lo que determina la convivencia diaria, las normas que rigen, y los cuales los empleados están obligados a cumplir y a acatar con el fin de lograr el objetivo. Y por último están los cursos de acción dentro del proceso de planificación, que son directamente ya las acciones en específicas, en concretos,
que debe hacer tendiente a lograr ese objetivo. Es decir, si vos querés crecer 10% en ventas del 2024, ¿qué tenés que hacer? Tenés que vender un 5% más por trimestre durante el año. Tenés que abrir una sucursal, etcétera, etcétera. Se determina cursos de acción específicos para lograr el objetivo a corto plazo, un año. Si nos ponemos la meta personal de querer bajar 5 kilos para Navidad o para el verano, entonces tenemos bien claro cuánto queremos bajar, 5 kilos. ¿Cuándo? Navidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que hacer dieta, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que ir a caminar, a trotar. ¿Qué serían eso? Acciones específicas, concretas de cómo lograr mi objetivo. Y eso es lo que le llamamos en la administración de empresas cursos de acción. Entonces, con estos 7 pasos de visión, misión, filosofía, valores, objetivos, estrategias, políticas y cursos de acción, se completa y se establece la primera función del administrador, que es la planificación. A ver, no sé si voy muy rápido, si se va captando la onda. Entonces, con este cerramos otro semicapítulo de nuestra charla de hoy. Entonces, quiero tener feedback y retorno si es que, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Hasta este punto. A ver, Analía, súper claro. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Pero por supuesto. ¿Se puede definir un, no sé, un determinado periodo de tiempo en el que esto pueda llegar a funcionar, ¿verdad? Vamos a suponer, yo hago los 7 pasos, hago todo lo que vos estás comentando. Yo puedo decir, bueno, de acá en X cantidad de tiempo yo voy a lograr tener, no sé, voy a aumentar mis clientes a 1000, por dar un número, Sí. ¿verdad? O sea, lo que quiero saber es si nosotros, haciendo todo lo que estás mencionando, podemos llegar a los objetivos en X cantidad de tiempo. O sea, yo puedo sacar a través de algún cálculo, ¿cómo yo puedo saber si voy a lograr o no los objetivos que me propongo? Excelente la pregunta, te agradezco, súper interesante. Bueno, básicamente eso vamos, entonces me remonto otra vez al objetivo. ¿Te recordás cuál era la característica que tenían los objetivos? Características de lo que mencionamos, cómo deben ser enunciados, qué características tiene que ser el objetivo. Sí, tiene que ser en verbos, sí, tiene que ser verbos y tiene que estar en infinitivo. En infinitivo, sí, pero ¿qué característica en particular tenía? Tiene que ser real, dijimos, ¿verdad? Primera característica, real. Quiero poner una sucursal en la luna, el típico, o sea, ¿va a poder poner una sucursal en la luna? No se puede, o sea, No, es irreal, entonces no podemos determinar y enunciar un objetivo para el 2027 voy a poner una sucursal en la luna, ¿no? O sea, no, irreal, por lo menos por ahora, ¿verdad? No sabemos qué puede pasar en el futuro, pero ahora por lo menos es todavía irreal. Entonces, ahora, otra cuestión, otra característica, tiene que ser objetivo y tiene que ser concreto y medible. Entonces, real, concreto, posible y medible. Entonces, y la otra pata era los 3 tipos de objetivos en función a nuestro horizonte de tiempo. Nuestros objetivos, de acuerdo al horizonte de tiempo, se clasificaban en cuánto: corto, mediano y largo plazo. Para que vos llegues al objetivo de largo plazo, antes de trazar un objetivo a corto plazo, y para lograr ese objetivo, perdón, a mediano plazo, y antes del mediano plazo tenés que lograr un objetivo a corto plazo. Yo soy una pequeña empresa que está abriendo un pequeño local en la ciudad de San Lorenzo. No puedes pretender tener el 60% del mercado nacional en un año. Si bien es cierto, es concreto 60% en un año, es concreto, pero digamos, es difícil. O sea, hay que adaptar al horizonte de tiempo de qué se puede. Ahora, si vos querés, tus ventas del año 2022 fueron 100 millones, si vos querés aumentar un 10% para el año 2023, entonces ese es un objetivo medible, posible, real, concreto para el año 2024. Y justamente después vamos a ver que tenemos, justamente vos tenés que hacer y tener las herramientas y trazar tus cursos de acción y tu hoja de ruta y tus tareas de qué tenés que hacer para lograr ese objetivo.
Pero esos objetivos y esa elaboración, lo que ustedes van a ser capaces de elaborar el objetivo de manera que pueda ser real, posible, medible, cuantificable y que se pueda lograr, ¿verdad? Porque después está el proceso de control. Vamos a ver la última parte. En el proceso de control, cuando nosotros ya tenemos, ahí ya estamos en la cancha. Por eso es que la parte de la planificación y la organización son funciones pasivas del administrador. Es decir, todavía no salimos a la cancha. Ahora, después la parte de dirección y control, ahí sí ya se ve cuestiones de liderazgo, etcétera, de compañía, y de dirección de cómo llevar adelante el timón del barco para lograr el objetivo. Y ahí ya se ven las cualidades del administrador y la sapiencia, que se tiene que bajar en cuestiones cuantitativas y cualitativas, pero básicamente no se puede basar en intuición. Se puede decir, yo creo, tengo un pálpito. Yo creo que a la gente le gusta esto. O sea, no, la administración no se basa por yo creo que, yo supongo que, si hay un yo calculo. La gente no le gusta esto, no. Se tiene que establecer estudios cuantitativos de segmentación de mercado, estudio de mercado y conocer específicamente qué se quiere, para qué, para que tengas la herramienta y vos puedas tomar decisiones, ¿verdad? Y que esas decisiones, se espera que todas las decisiones que tomen un administrador sean dos cuestiones que dijimos: eficaz, que logre el objetivo, pero que también sea eficiente. El administrador tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, tiene que lograr el objetivo, pero tiene que ser eficiente porque tiene que lograr ese objetivo en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos. Profe, y una vez que yo esté dentro del diplomado cursando, yo voy a poder ser capaz de hacer un estudio de mercado, por ejemplo, para ver si el servicio que quiero prestar, no sé, qué tanto le pueda llegar eso a interesar a una comunidad y ver la cantidad de, o sea, si va a ser factible o no el negocio que quiero montar. O voy a tener que sí o sí tercerizar ese trabajo para personas que son especialistas en ese sentido. No, claro. La cuestión de estudio de mercado tiene otra vez su técnica porque se basa mucho en estadística, tiene que determinar, tiene determinadas cuestiones en toma de muestra, dónde vas a obtener la muestra, de cómo vas a preguntar, preguntas abiertas, cerradas, cuestionarios, para que la información que te dé la persona entrevistada dentro del universo seleccionado te sea, digamos, fiable y confiable para que vos tomes decisiones. Pero este diplomado no es para aprender a hacer estudio de mercado. Son empresas especializadas que hacen encuestas de estudio de mercado donde hay, digamos, encuestadores, donde se establece un cuestionario, un departamento de producción y operación. En realidad, en los cursos de servicio se llaman departamento de operación, no de producción. Establece justamente los tipos de cuestionarios dependiendo de qué tipo de, digamos, de información se pretende conseguir, ¿verdad? Porque hay información cuantitativa masiva que puede ser a través de la encuesta, pero hay de repente donde vos querés determinadas cuestiones que no es tan cuantitativo, sino es más cualitativo. Entonces el cuantitativo a vos te dice, famoso te dicen por WhatsApp, a mi sobrino me pidieron esta encuesta, llename, pues te dice, famoso en el grupo de WhatsApp te tira para que le llene la encuesta, ¿verdad? Y para llenar. Entonces todo es pregunta, o sea, un cuestionario cerrado, donde te da opciones. Del 1 al 5, ¿qué tanto nivel de satisfacción te da Tigo? Del 1 al 5, 3. ¿Qué tan el servicio de atención al cliente, qué tanta satisfacción te da? Del 1 al 5 califica. Pero no puedes decir, no, yo creo que no puedes expresarte de manera abierta fuera de las preguntas cerradas y respuestas, digamos, que te dan ellos. Pero sin embargo, un estudio cualitativo que se denomina focus group. Entonces yo tomo clientes representativos y les pongo una mesa y es como una entrevista. Entonces yo le explico cuál es el hábito de compra, por qué prefiere, y una psicóloga escucha. Inclusive eso se hace en una cámara Gesell, donde la gente está así dentro desarrollado, pero detrás del vidrio están los psicólogos que justamente también le evalúan cómo se manifiesta la posición, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la información que reciben sea una información realmente fidedigna que le permita tomar decisiones correctas. Nosotros vamos a ver que tenemos que segmentar, pero nosotros no vamos a estar, o sea, el curso, un diplomado en 6 meses, no vamos a tener la capacidad de desarrollar, digamos, cuestiones estadísticas para elaborar nuestro propio estudio de mercado. ¿Más preguntas? Seguimos avanzando entonces. Segunda función de la administración, dijimos que era la organización. Eso tiene que ver de cómo ponemos las fichas y tiene que ver con las personas
al interior de la empresa. Es el manejo de los recursos humanos. Dijimos, administración, proceso general, planificación es una partecita del proceso, por lo tanto, es una especie del género, por lo tanto, el proceso de organización también, al ser especie del género proceso, administración también es un proceso en el cual justamente lo que se trata es de comprometer a dos o más personas que trabajen de manera coordinada, estructurada, organizada, sistemática, para lograr el objetivo, entonces, de la empresa. Tiene que ver con cuestiones de cómo se organiza y cómo se distribuyen las tareas, asignación de tareas, división del trabajo, especialización, etcétera, para lograr el objetivo. En tercer lugar, tenemos la dirección. Hasta acá, la fase de planificación y organización tiene que ver con la fase estática, se llama, de la administración, donde todavía todo es papeles y organizar. La función de organización tiene que ver también con establecer qué tipo de organigrama va a tener la empresa. Y otra vez, dependiendo del tipo de empresa, tiene otra vez diferentes tipos de organigrama, diferentes empresas de repente verticales, otras horizontales. Hay también organigramas matriciales donde de repente hay empresas grandes, donde hay holdings y tienen diferentes, digamos, unidades estratégicas de negocio. Y, por ejemplo, las matriciales donde en el organigrama vos tenés dos jefes. Entonces, diferentes formas de cómo organizar y estructurar. ¿Y qué es lo que es el organigrama? Y es la foto, la radiografía de cómo está organizado. Y cuando conocen el famoso típico organigrama que tiene el cuadrito arriba está el CEO, el director o como le quieran llamar, el gerente general. Después, a partir de ahí, tiene cuatro, baja. Cada línea determina, lo que vamos a conocer es cada línea qué significa. Al ser descendente, hay un tipo de comunicación y hay una verticalidad y horizontalidad. El gerente general, desde luego, al estar por encima de los gerentes, ya sea de marketing, finanzas, mercadotecnia y producción, obviamente tiene un rol jerárquico de autoridad y de jerarquía, y tiene poder y autoridad sobre los que están debajo. Pero, sin embargo, entre los propios gerentes de línea, en este caso, hay un plano de igualdad, por lo tanto, entre ellos son pares. No hay relación de dependencia. Pero como la línea sigue bajando en diferentes cuadros, de repente después del gerente está el jefe de área, y después del jefe de área está el operativo. Entonces, de esa manera, el organigrama también determina cuál es la jerarquía, cuál es la posición, la autoridad y el poder que tiene cada persona en función a las tareas que el administrador le asigna cuando decide cómo va a organizar la empresa. A partir de ahí se pasa a la tercera función, que es la de dirección de empresas, y eso tiene que ver directamente con el proceso de cómo se dirige y cómo el administrador de empresas, que aparte de ser la cara visible, el que va a administrar, también tiene que dirigir y cómo le maneja al recurso humano o al factor humano para lograr los objetivos, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con cuestiones de liderazgo y del proceso de toma de decisión, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo ejerce el administrador con relación a sus subordinados? Tipo democrático, autocrático. El autocrático es el que no consulta absolutamente con nadie, toma decisiones, se ordena y tiene un sentido directamente vertical para abajo. No hay un sentido de bilateralidad, ¿verdad? Entonces, el director o el administrador, el CEO, ordena y va para abajo. No hay posibilidad de decirle, che, jefe, ¿qué te parece? No, directamente tenés que acatar. Y eso dependiendo de qué tipo de estructura. En la milicia, el sector del clero, el sector eclesiástico, tenemos un tipo de estructura directamente verticalista. La policía, la Fuerza Armada, no hay posibilidad que un mayor le cuestione a un coronel una orden que recibe, ¿verdad? Y tiene una cadena de mando y una secuencia. Por lo tanto, de manera de cómo maneja, cómo ejerce el liderazgo, también va a tener que ver con otra cuestión sumamente importante, que es la motivación que va a ejercer el administrador, el CEO, lo que fuera, en sus recursos humanos para que le rinda más y le logre el objetivo de manera eficaz y eficiente. Y para eso, el administrador tiene que conocer a su factor humano, tiene que saber qué elementos le motivan. Por decirte, a una cajera de uno de estos supermercados, digamos, tipo Machetazo, Luisito, Fernandito y todos los hitos que hay por ahí, ¿cuál es el estándar o, digamos, el prototipo tipo de las cajeras de estos tipos de comercios, rubro comercial? Por lo general son madres solteras con 2 o 3 hijos que, digamos, no tienen un soporte económico y necesariamente tienen que tener un trabajo porque tienen que mantener a su hijo. Entonces tienen, ¿cómo ejercen
la presión y aprovechan estas empresas y le hacen trabajar 10, 12 horas, en el plan aguinaldo, le hacen trabajar domingo, feriado, etc. Entonces, ¿qué le motiva a esta clase de gente? La clase de gente probablemente no es profesional, no tiene un título, no le vamos a motivar a hacer una maestría, por decir. Le va a motivar a lo mejor un 200, 300 mil, 500 mil, pero que te venga a trabajar un domingo. Entonces le motiva dinero, de acuerdo a una escala de necesidades, por ejemplo, la escala de necesidades de Abraham Maslow, ¿verdad? Que tiene que ver, digamos, son 5 niveles de necesidades que tiene el ser humano. Que primero, las necesidades de supervivencia, de tomar agua, consumir alimentos, etcétera, etcétera. Después viene y va escalando el nivel, digamos, de necesidades, ¿no? Después ya está la parte del ego, el reconocimiento, etcétera, poder, dinero, y va subiendo. Entonces, el administrador lo que tiene que es conocer qué le motiva a sus subordinados y justamente darle lo que le motiva para que te pueda rendir y obtener los resultados. Y por último lugar, está el proceso de control. Y el proceso de control es también el proceso para asegurar de contrastar y comparar lo que vos planificaste en tu planificación allá en la fase estática, en el punto 1, cuando estaba todavía la mente, la cabeza del administrador, y en el PowerPoint, lo que vos plasmaste en el papel, que se esté, digamos, ocurriendo en la realidad. Es decir, comparar las actividades planificadas versus las actividades reales. ¿Qué posibles escenarios se pueden dar? Si tus actividades están bien planificadas, tus cursos de acción son los correctos y no hay ningún contratiempo, lo ideal es que lo que planificaste coincida con lo que ocurre o con las actividades reales. Entonces, todo marcha bien. Por decirte, el objetivo de un año es vender 10% el primer trimestre. Llega marzo, se hace el estudio, se hace el informe de ventas, objetivo, cuantitativo, datos reales. Se logró el 10%, ok, se tilda. Vamos bien, segundo trimestre, junio, el objetivo es 12%. ¿Se logró? Sí, ok. En septiembre había que crecer un 15% en ventas y resulta que se creció un 8%. Es decir, la actividad real, no está de acuerdo o acorde con lo que se planificó. Entonces, como no está acorde, nosotros tenemos herramientas y tenemos que ir controlando y valorando durante todo el proceso. ¿Qué pasa muchas veces con las empresas en las auditorías? Se van todo el año, el objetivo era trimestral, pero resulta que en diciembre hacen el corte y después en enero, febrero viene el auditor y ahí comienza a verificar qué pasó. Y había sido en septiembre, con marzo, ya no estaban logrando los objetivos y por sin embargo en diciembre cerraron con pérdida. Diciembre ya es tarde, perdiste. En el sector privado, los gerentes, los CEOs, los directores, en este caso se les mide por resultados. Como la función pública, de repente se le premia con cargo por no tener conocimiento, tener los tuyos, etc. Acá, el que no produce, el que no es eficiente, no tiene resultados, automáticamente a la calle. Se mide por resultados de la administración privada. Entonces, esa herramienta de control lo que te permite es tomar medidas correctivas en el hipotético caso de que lo real no se condía con lo que se planificó. Ahora, si va todo ok, tomar, en este caso, sigue su curso de acción hasta lograr el objetivo. Entonces, resumiendo, estas son las fases dinámicas de la administración, que ya es cuando la empresa ya está en la cancha, es cuando el director técnico decide dónde va a poner, cómo establece la ficha y cómo maneja, en este caso, al personal, al recurso humano para lograr el objetivo. Y el tercero, la herramienta de control para verificar que no se distorsione lo que se trazó, el objetivo que se trazó, versus las actividades planificadas. De manera tal que si no se da, te permita a tiempo tomar las medidas correctivas para rectificar rumbos. Y de esta manera tenemos las 4 funciones básicas del administrador, ¿verdad? Que es lo que nos convoca, el tema que nos convoca el día de hoy. Planificar, organizar, dirigir y control. Entonces, hasta aquí la primera parte, digamos, de la charla del día de hoy, y la siguiente tiene que ver con el plan de negocios, que es lo que vamos a tener también a desarrollar, que es la planificación en sentido genérico, pero de cierta forma es una herramienta que nos va a servir como administradores para tener esa hoja de ruta y tener la guía sobre el cual vamos a trazar. Y tiene diferentes procesos también y secuencias de determinar, conocer quién es nuestro cliente, segmentar el cliente, establecer la estrategia, hacer un análisis previo estratégico que se llama un análisis FODA. Habrán escuchado alguna vez fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas son factores externos a la empresa sobre la cual la empresa no puede incidir. Si somos una empresa importadora, por decirte, de combustible, la guerra entre Rusia y Ucrania es una cuestión que nosotros no podemos influir, una variable que no depende de nosotros rectificar. Ocurrió en el mundo y obviamente eso produjo la disparada del precio del petróleo, del crudo. Y obviamente eso es una amenaza sobre el cual nosotros no podemos tener, pero que sin embargo, obviamente como empresa nos afecta. Y las oportunidades son cuestiones del mercado que tampoco podemos controlar, pero que de ocurrir, nosotros tenemos la posibilidad de aprovechar esas oportunidades. Es decir, oportunidades, amenazas externas a la empresa, variables externas que no dependen de nuestro control, versus fortalezas y debilidades que son variables internas y que sí dependen de nuestro, digamos, de nuestra actividad, modificar o no. De repente, nuestra atención al cliente, tenemos, digamos, una pobre atención, entonces una variable interna. ¿Con qué se soluciona? Y capacitarle a nuestra persona de atención al cliente. Entonces, de fortaleza, de debilidad, se convierte en una fortaleza. Es decir, todas estas cuestiones se tienen en cuenta en un plan de negocios, que es una hoja de ruta, en un documento, se hace por escrito, y ahí también se establece todo lo que es la parte financiera, digamos, de cómo vamos a financiar el flujo de caja que se proyecta en un horizonte de tiempo, que también sirve para presentar a los bancos o a las entidades de financiamiento, donde el gerente financiero va a tener que ir a recurrir para obtener los fondos necesarios para ejecutar los proyectos de inversión que se necesitan para lograr el objetivo. Es decir, todas estas patas de todas estas diferentes áreas funcionales, para eso sirve un plan de negocios. Y entonces, para resumir, para concluir, con el diplomado lo que tenemos que ser capaces, y de hecho lo vamos a hacer, es de armar un plan de negocios para cada una de sus respectivas empresas, ya sean reales o ficticias, pero ser capaces de poder armar ese plan de negocio que te permita tener la hoja de ruta para tomar decisiones eficaces y eficientes. Y bueno, con esto creo que finalizamos la charla del día de hoy con relación a las funciones del administrador y de también que es el quid de nuestro diplomado, que es la creación y realización, por estar capacitados, preparados para hacer un plan de negocios, ya sea una empresa de producto, obviamente, bien o servicio, en el cual ustedes se desenvuelven. Así que hasta aquí llegamos. Entonces, si es que de repente hay preguntas, obviamente esto está abierto para responder y evacuar algún tipo de duda, algún tipo de consulta que tengan. ¿Quedó todo demasiado claro o continuo no? ¿Alguna duda, pregunta? Algo que le quedó ahí la duda, que no se entendió bien porque hicimos un ritmo un poquitito, digamos, acelerado, como para poder llegar dentro del tiempo que nos asignaron ahí en la coordinación. Pues claro. Creo que quedó muy claro, ingeniero. Aprovecho también la ocasión para hacer extensiva la invitación a nuestro diplomado en plan de negocios, gestión de proyectos de inversión y derecho de la empresa. Si están conectados desde sus computadoras, a partir de sus celulares, pueden escanear el código QR para ingresar, para inscribirse a nuestro diplomado, donde van a encontrar toda la información referente al mismo, el programa, los capacitadores. En este caso, uno de ellos es el ingeniero Fernando Rutia, quien es el que nos está acompañando el día de hoy. Y todas las dudas que surjan con respecto a nuestro diplomado pueden hacerlo por los diferentes enlaces que están presentados allí en la pantalla. Entonces estamos muy ansiosos con este diplomado.
esperándole a ustedes que se animen a hacerlo, porque la presentación del plan ya lo hizo el profesor el día de hoy. Quiero destacar también que este diplomado está destinado también a que se haga talleres donde ustedes puedan aplicar los conocimientos que van a ir adquiriendo de acuerdo de acuerdo a los diferentes módulos que van a ir desarrollando. Entonces, sería muy bueno que puedan aprovecharlo. Entonces, ese es lo que estamos ofreciendo desde el Centro Tecnológico Químico de la Facultad de Ciencias Químicas como una oportunidad de capacitación para los profesionales, para el público en general y para toda persona que quiera aprender más sobre esta área. Entonces, agradezco la presencia de todos ustedes porque dan realce a nuestro webinar, y no me quiero despedir sin antes sacarles una pantalla para... sí, aquí estoy leyendo algunos mensajitos. La modalidad es completamente virtual. Si les paso el correo al cual pueden preguntar todas sus dudas con respecto al diplomado, entonces les voy a ir enviando allí, vamos a ir enviando allí el enlace para las inscripciones, si es que le interesa, y le vamos a estar enviando también allí todo lo que concierne al plan del diplomado. Entonces, si me aguardan un momento. Allí les envío el correo electrónico del Centro Tecnológico Químico para que todas aquellas personas que estén interesadas en este diplomado puedan hacer todas sus preguntas allí, que les respondemos apenas podamos. Entonces, agradezco una vez más por su presencia, agradezco al ingeniero Fernando Rutte también por la predisposición, porque se tomó su tiempito también entre todas sus actividades. Entonces, agradezco enormemente el esfuerzo que hicieron, y están todos cordialmente invitados a este diplomado que inicia el lunes 6 de noviembre. El horario de clase sería los lunes y miércoles de 19 a 21 horas. Entonces, y nada, más que invitarles a que se animen, y le estamos esperando con todas las ganas. Profe, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. Asimismo, agradecer también a todas las personas que se unieron al webinar del día de hoy para tener una idea más o menos acabada y una perspectiva de qué es lo que vamos a estar desarrollando en el diplomado. Repetirles también e instarles a que se inscriban siempre un diplomado de este tipo, de estas características. Muchas veces te enseñan mucha teoría, pero en realidad esto es bien práctico para llevar a la práctica y justamente plasmar estos conocimientos en la empresa, pues muchos de repente son tecnólogos de alimentos, químicos industriales, obviamente muy buenos, expertos en su materia, con mucha expertise, pero al querer emprender una empresa, entonces una cuestión, digamos, práctica desde el punto de vista administrativo, porque también vamos a incluir la parte jurídica, ¿verdad? Porque toda empresa, obviamente, al relacionarse con clientes, los negocios que hacen, firman contratos, generan vínculos jurídicos, la empresa con sus empleados, la cuestión laboral, los contratos laborales, contratos con proveedores, pagos, cuestiones, préstamos, entre otras cuestiones que también vamos a estar viendo la parte jurídica, que siempre es importante para conocer, digamos, el manejo, ¿verdad?, administrativo y jurídico de una empresa, y siempre va a ser bastante útil, sobre todo para aquellas personas que son emprendedores y tienen la intención, algunos que pretendan o quieran llevar adelante un emprendimiento, ¿verdad? O los que ya están teniendo, para poder tener ese conocimiento y poder llevar de manera eficiente y dar mayor rentabilidad a sus respectivos negocios. Así que agradeciendo nuevamente a todos de la coordinación por la invitación, un gusto poder compartir con todos ustedes esta tardecita, noche, y les invito a inscribirse, y los que ya están inscritos nos vemos el día lunes 6 de noviembre, que estamos iniciando el curso entonces de 19 a 21 horas. Muchísimas gracias.
antes de despedirnos, quisiera avisar también que la próxima semana vamos a tener un webinar también referente a emprendedurismo con otro de los especialistas que va a estar trabajando con el profe Fernando Rutia en este diplomado. Entonces están todos cordialmente invitados. En estos días estaremos lanzando también esa invitación. Será un webinar también gratuito sobre de emprendedurismo justamente. Entonces, para todas las personas interesadas, estén atentos nada más a nuestras redes sociales, que en breve será lanzado esa convocatoria también. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me despido de ustedes y espero que tengan un buen resto de jornada. Saludos.